la palabra al proponente de esta resolución, quisiera pedirles al resto de proponentes que plantearon los cambios del orden del día que fueron aprobados, el asambleísta Héctor Yepes, el asambleísta Mauricio Zambrano y la asambleísta Silvia Salgado, que se pongan de acuerdo con el asambleísta Pavel Muñoz para que esta asamblea pueda aprobar una sola resolución, ya que estos temas giran y versan sobre la misma materia. Tiene la palabra asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, señora presidenta. Nuevamente un saludo con todos los legisladores, las legisladoras y los ecuatorianos que siguen este debate. Coincido con el planteamiento, lo elevaré a moción y el equipo técnico ya se encuentra trabajando en eso para, si hay aval del resto de asambleístas, podamos proceder a la votación de una sola moción, que integra menos 4 de las presentadas, la del asambleísta Yepes, la del asambleísta Salgado, la del asambleísta Zambrano y la que yo había presentado. Sin embargo, sí quisiera dar algunos elementos explicativos sobre este proyecto de resolución, que me parece se vuelven mucho más necesarios después de la intervención de la ministra. Y digo por los siguientes elementos. El primero es que la ministra nos ha dicho que viene en son de paz, qué bueno que así sea. De todas maneras, dudo que venir en son de paz tenga que desplegar un operativo de seguridad como el que ha desplegado para su llegada. Eso seguramente se vuelve absolutamente innecesario. Un segundo elemento. Así que el gobierno nos quiere dar confianza sobre la base de lo que se ha presentado. Pero yo no sé si los asambleístas coincidan conmigo, pero para que una comparecencia de una ministra tenga que venir casi todo el gabinete, incluido el vicepresidente, me parece que no se proyecta eso. Me parece que más bien se proyecta inseguridad. Me parece que más bien se proyecta un poco de temor. También creo que eso fue absolutamente innecesario. No sé en qué colaboraron dos elementos. Un despliegue de seguridad innecesario y el acompañamiento del gabinete de manera innecesaria. Al final se quedaron solo pocos de los generales o comandantes que acompañaron a la ministra y me parece que bueno que se haya hecho, pero también creo que fue innecesario. Sí voy a ser muy crítico y espero tener ahí su apoyo y respaldo, asambleístas, porque hay un determinado tono en un discurso que busca cuidar mucho la forma en la cual la Asamblea Nacional debe oponerse radicalmente. Da la sensación que en una parte de las intervenciones de la ministra se quiere hacer notar como si la Asamblea estuviera en contra de la fuerza policial y los únicos que estuvieran respaldando la fuerza policial es del Ejecutivo. Esto no es así. El asambleísta Yepes presentó incluso en su resolución un claro apoyo a la fuerza del orden. Un claro apoyo que no solamente se expresa en el sentido de decir que hay un reglamento que tiene que ser operativizado. Le corresponde a la policía o al Ministerio del Interior que cuando un policía está puesto en riesgo o ha entrado en un litigio, ellos mismos pongan el abogado para que defienda a ese policía, hombre o mujer. Así que lo que no creo que debemos dejar pasar, asambleístas, espero haberme equivocado, pero lo que no podemos dejar pasar es que quedara la sensación en la ciudadanía que cuando nosotros en la Asamblea somos críticos, estamos criticando a la acción policial. Y claro que la podemos criticar, y esto no estaría mal. Lo que pasa es que no se nos puede anteponer, y yo creo que hay mucho de esto en la estrategia política del gobierno, de decir que hay un gobierno que trabaja por todos y hay una Asamblea que no trabaja por nadie. A mí me parece que aquí se está queriendo inducir una crisis política que busca desentonar a la Asamblea Nacional, que busca deslegitimar en algunos elementos a la Asamblea Nacional, y en el respaldo a la Policía Nacional no podemos permitir. Así que espero hablar por los 137, pero le digo a la Policía Nacional, obvio que tienen nuestro respaldo. Tienen totalmente nuestro respaldo. Actúen cuando tienen que actuar, precautelando la vida de todos cuando así es, pero cuando hay una vida en riesgo, que actúen con todo el rigor y lo que les permite la ley. Y tienen el respaldo de la Asamblea Nacional y del Pleno en todo su conjunto. Así que ahí soy más bien crítico. Me parece que es un discurso muy bien cuidado en la forma, pero creo que nos deja elementos en el fondo que todavía no nos satisface. No sé si a ustedes, el asambleísta Ron decía algunos elementos, yo comparto. 90 minutos estuvo la víctima con su victimario. 90 minutos. Me quedaron las dudas. ¿Le llamó la gobernadora, por ejemplo, a la ministra? ¿Le informaron al general? ¿Se contestó? 35 minutos es lo que podría tomar un vuelo en helicóptero al sitio. ¿Por qué no hubo una autoridad que esté presente ahí? ¿Qué pasaron esos 90 minutos? ¿Se dieron instrucciones? ¿No se dieron instrucciones? El asambleísta Ron decía alguien debía dar, ¿no es cierto?, el tiro de gracia si es que esto ameritaba. Pero se habló de todo. Se nos habló empezó esto por mascarilla, continuó con el tema, ¿no es cierto?, de la minería en Buenos Aires, pero no se nos dijo qué pasaron esos 90 minutos donde se pudo actuar. ¿A quién en el mando superior le informaron? ¿Le llegaron a informar a la ministra? ¿Le llamaron a la ministra?
pero me da la sensación que todos los asambleístas, incluso los de mi bloque, no hicieron estas preguntas, esenciales desde mi punto de vista, porque ahí lo que teníamos que saber es por qué no actuaron en 90 minutos. 90 minutos, compañeros, es 1 hora y media. Es esto lo que de alguna u otra manera debía haberse contestado. No se contestó. Saludo, me parece un discurso muy bien cuidado en la forma, pero que deja algunos elementos todavía en el fondo. Si miramos hacia atrás, lo que me parece que tenemos dudas como Asamblea Nacional es si efectivamente tenemos una buena conducción. Y no me refiero a los 2 o 3 ministros que han pasado por la cartera de Estado. Me refiero al gobierno en su conjunto. Si miramos hacia atrás, esto empieza con un atentado en San Lorenzo. Continúa con el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del cual todavía no tenemos esclarecido todo el elemento. Continúa más adelante con lo que pasó en Mascarilla y la lamentable muerte de Diana este fin de semana. La gran pregunta es, ¿se tomaron, por ejemplo, o lo de Pozorja? La gran pregunta es, ¿han tomado decisiones correctas en el ámbito institucional, por ejemplo, cuando antes había un Ministerio de Seguridad que de alguna u otra manera podía hacer esta coordinación? Cuando la ministra hace política e interior, ¿se dedica a las dos cosas en el mismo tiempo? ¿O es que más tiempo le dedica a la política o más tiempo le dedica a la seguridad? Tomaron una decisión adecuada. Juntar la gestión de la política, que no es poca cosa, con el manejo de la seguridad interna. ¿Y si tomaron una decisión equivocada? ¿Y si al final el 100% o el 90% o el 80% del tiempo la ministra lo está dedicando a la gestión política y no hacia la seguridad ciudadana? La percepción de inseguridad ha crecido significativamente. Un partidario de la ministra decía hace algún tiempo con total razón que a veces en percepción de seguridad no importa tanto el dato, sino lo segura que se siente la gente, su percepción subjetiva de si se está trabajando sobre la seguridad o no. Vean ustedes lo que está pasando sobre los 5 problemas de las encuestas que señala el país. Nuevamente aparece la economía, nuevamente aparece la inseguridad, nuevamente aparece el tema del desempleo. Y hay una pregunta que es absolutamente decidora. Después de eso preguntan las encuestadoras, ¿y usted cree que respecto a estos problemas el gobierno está tomando las acciones debidas? Y cerca del 70% dice que no. Es decir, ahí están los problemas, pero no tenemos claridad de que se estén tomando las decisiones. Entonces, en ese sentido, asambleístas, creo que todavía tenemos que discutir sobre esto, Presidenta. Insisto, sobre la forma se nos ha dado una excelente comparecencia seguramente, ¿no es cierto?, pero quedan todavía elementos en el fondo que ser contestados. Me hubiera a mí gustado hacerle una pregunta sola a la ministra. ¿Ella comparte con el comunicado que envió el domingo el presidente? Quisiera saber si comparte o no. Quisiera saber si el gabinete respalda o no ese comunicado. El momento que hablaron, de la forma en la que hablaron, y el momento que se generaron esos incidentes, lo que nos dice es que no todos los incidentes eran ciertos, que había una parte que eran videos que provenían de otros lados. Así hubieran sido 1 o 2 videos, ya el hecho era lo suficientemente importante como para preocuparnos. Si hubieron 5 que no eran, o si hubo 5 que no eran del acontecimiento, entonces quitemos 5, pero 2 sí eran. La propia ministra nos dijo, si no estoy mal, que ese mismo día recibieron 14 denuncias en el ECU 911, pero se fijaron en una y la asociaron a una nacionalidad. Y las otras 13, de esas no se hablaron. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en la noche? Cuando la gente salía a buscar personas de otra nacionalidad, ¿no es cierto?, para sacarlos en polvorosa de donde estaban. Y ahí la gestión, ¿qué hizo la gobernadora? Me parece que salió con una cara absolutamente alegre a decir, bueno, entonces presento mi renuncia. No, además explique qué no hizo en ese momento. Entonces a mí me parece que hay algunos elementos que todavía quedan en el aire y no han sido resueltos. No voy a entrar en un tema porque seguramente esto será un elemento más de mi bancada, pero no dejen en el aire que hay elementos que quieren caotizar el país. Dígalo, ¿quiénes son? Que no quede en el aire. O es del partido Creo, o es del Partido Social Cristiano, o es la Revolución Ciudadana, o es la Alianza País. No dejen esas cosas en el aire. ¿Quién quiere caotizar? ¿Alguien quiere jugar con los elementos de seguridad? Yo no creo que en la Asamblea tengamos ninguna fuerza política haciendo esto. Por lo tanto, colegas, me parece que, y no tengo dudas de que la ministra haya venido con las mejores intenciones, sí me queda duda de si la ministra es parte de un gobierno que tenga claro hacia dónde quiere ir. Y si no, volvamos nuevamente a ver los indicadores. El 80% cree que el Ecuador va por mal camino. El 70% no está teniendo confianza en la gestión del gobierno y cerca del 60% ya no cree en su palabra. Eso es lo que está pasando. Y si de alguna otra manera abstraemos la coyuntura, se darán cuenta que comunicacionalmente el Ejecutivo siempre busca salir bien librado, pero es la Asamblea la que busca caotizar, es la Asamblea la que no aprueba leyes, es la Asamblea la que no topa los temas de corrupción, es la Asamblea la que con sus leyes desarma a los bandidos y arma a los delincuentes. ¿Cómo nos quieren dejar a la Asamblea?
Nos quieren dejar mal parado con la sociedad. No creo que debamos permitirlo. Y estoy hablando por los 137 asambleístas. Me parece que aquí debemos exigir un tratamiento sensato de la prensa para que ubique claramente los responsables. Y donde seamos nosotros, ok, nosotros. Y donde sean las otras funciones, que se señalen las otras funciones. Creo que las resoluciones, Presidenta, topaban estos elementos. Empezaré con la mía. 2 elementos claros. No nos interesa ningún tipo de show, sino que el secretario de Derechos Humanos nos diga cómo avanza la ley. Tenían la rectoría en el ministerio, eso hubo cambios institucionales, se apegaron o no se apegaron, la ley funciona, tiene recursos, no tiene recursos. La información que sabemos es que no tiene. Pero ¿qué está pasando con las juntas proteccionales, digamos, cantonales de protección? ¿Qué está pasando con la Fiscalía? ¿Qué está pasando con el ECU 911, que tenía las tareas de respuesta? ¿Qué está pasando con la Policía Nacional? Entonces, básicamente que nos diga cómo se aplica una ley tan importante generada por nosotros. La segunda, conversaba con la asambleísta Pazley porque me parece importante clarificar lo segundo que yo me planteaba en mi resolución. El artículo 74 de la Ley de Comunicación establece que los medios de comunicación tienen que dar un tiempo aire gratuito para que cuando hay temas de interés social se puedan difundir estos elementos frente a la ciudadanía. Es inminente, es urgente que hagamos una campaña de sensibilización. Ya vamos 2 años y un poco más viendo cada vez casos de femicidio. Pero no tenemos ningún mensaje en los medios de comunicación y no quiero, viene pronto, Presidenta, a este debate, pero quería simplemente fijarme en la parrilla televisiva de todos los medios. Y ustedes se van a dar cuenta que tenemos las muñecas de la mafia, sin tetas no hay paraíso, con tetas sí hay paraíso, ¿no es cierto? La reina del flow o lo que fuera, todas repiten un patrón donde la mujer es absolutamente puesta o como objeto sexual o como objeto de violencia. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, si los medios de comunicación están dispuestos a poner esto porque les da rating, que estén dispuestos a darnos tiempo y minutos a todo el Estado y a los ecuatorianos para que tengamos una campaña de sensibilización. Como decía entonces que no confío en la gestión que vaya a hacer sobre esto el Ejecutivo, le planteo que el CAL, los miembros del CAL y la presidencia sean los que asuman el liderazgo sobre esto. Pero como la ley dice que debemos coordinar con la función ejecutiva para que entonces las pautas sean canalizadas según el artículo 74, perfecto, coordinemos con la función ejecutiva, pero mi resolución plantea, compañeros y compañeras, que si en 20 meses no hemos tenido una pauta que nos hable de respeto entre los iguales, que nos hable de respeto entre hombres y mujeres, entonces asumamos el liderazgo, nosotros aquí en la Asamblea Nacional. A veces somos número 1 para poner en el ascensor, tu trabajo me importa, el día de tal, la semana de tal. Busquemos todos eso, canalizar al tema de respeto a los derechos a las mujeres. Entonces, eso está incorporado en la resolución que yo planteaba. Las otras resoluciones, me ha parecido muy bien que el asambleísta Yepes lastimosamente estaba buscándole para poder conversar y que él me dijera qué elementos además rescatamos, pero estamos rescatando todos. Critica la xenofobia, apoyo a la Policía Nacional y me parece muy bien. Lo mismo la asambleísta Silvia Salgado, con lo cual será bueno que ellos puedan complementar lo que se pueda estar haciendo. Insisto, el equipo técnico está, los artículos repetidos, consolidándolos en uno solo, y los artículos que no se repiten, consolidándolo ya un solo proyecto. Así que, mientras tanto, quiero elevar a moción que se vote un texto integrado. Tal vez vamos a necesitar unos 3 minutos para revisar cómo está ese texto, pero, Presidenta, y al Pleno de la Asamblea Nacional, qué bueno que hayamos tenido 6 cambios del orden del día, que yo, que soy un poco enemigo de los cambios del orden del día, nos devela que estamos preocupados por lo que está pasando en el país. 4 de esos fueron coincidentes en criticar la violencia, criticar la xenofobia, apoyar a las mujeres, apoyar a las víctimas, apoyar a la Policía Nacional. Estaríamos consolidando ese texto y entonces elevo a moción que puedan ser integradas las 4 resoluciones planteadas y que el Pleno pueda votar sobre una resolución integrada que en pocos minutos podrá ser pasada por la Secretaría a las curules de cada uno de los asambleístas. Muchas gracias, Presidenta, asambleístas.